Hola, ¿qué tal? Vamos a socializar preguntas IFES matemáticas. Primera pregunta. Para calcular el arriendo mensual de un terreno rectangular se efectúa el siguiente procedimiento. Paso 1. Se calcula el área del terreno. Paso 2. Se multiplica el resultado del paso 1 por la tasa fija de 200.000 pesos. Paso 3. Se le adiciona al resultado del paso 2 un pago extra de 100.000 pesos por cada metro de frente. Si un terreno tiene 4 metros de frente y 6 de profundidad, ¿cuál es el valor del arriendo mensual? Bueno, acá es importante tener en cuenta este formato del ITFIS, es que cuando nos dan una serie de pasos y nos dicen que mediante ese procedimiento podemos encontrar el resultado, o como pasa en este caso, que nace en la pregunta con base en ese procedimiento, pues sencillamente seguimos los pasos al pie de la letra y ya está. Entonces, nos están dando un terreno rectangular donde que dice que tiene 4 metros de frente por 6 metros de profundidad. Vamos entonces a seguir los pasos que nos están dando. Acá nos están diciendo entonces, se calcula el área del terreno. Entonces acá voy a poner el paso 1. Entonces, el área del terreno, entonces 4 metros por 6 metros. Entonces, multiplicamos base por altura y así calculamos el área. Entonces, tendría 24 metros cuadrados. Muy bien. He completado el primer paso por acá. Ahora vamos con el paso 2. En el paso 2 me dicen que se multiplica el resultado del paso 1 por una tasa fija que son 200.000 pesos. Entonces, 24, paso 2, 24 lo multiplico por 200.000. Dejémoslo así por 200 y ahora le agrego dos ceros. Entonces 24 por 2 me daría 48. Le agrego dos ceros y finalmente los tres ceros que no le había agregado. Entonces tengo acá 4.800.000 pesos. Y terminé el paso 2. Ahora el paso 3 me dice que se le adiciona al resultado del paso 2 un pago extra de 100.000 pesos. Ya en el paso 2 nos dio 4.800.000 pesos. Y acá debo adicionar 100.000 pesos por cada metro de frente. Acá vemos que los metros de frente son 4. Entonces a esos 4.800.000, esos 4.8 millones, le debo sumar 400.000 pesos, porque me dice que son 100.000 por cada metro. Es 4.8 más 400.000 pesos. Esto me daría entonces un total de 5.200.000 pesos. Y esa debe ser la respuesta entonces para esta pregunta. Efectivamente vemos que en las opciones de respuesta en la B tengo 5.200.000 pesos. Muy bien, veamos la segunda pregunta. Permítanme borro antes de continuar estos cálculos y ya vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. Dice, para saber de cuántas formas puede seleccionar a dos de sus tres estudiantes, Eliana, Diana y Alejandra, para la apertura de una obra, un director de danza efectúa el siguiente procedimiento. Bueno, al leer esto ya sé que me están hablando de una combinación o una permutación. Es importante saber identificar cuándo usar combinaciones y cuándo usar permutaciones. Combinaciones, recuerden que se usan cuando no importa el orden, y permutaciones cuando sí importa el orden. Entonces acá, como son nombres, no importa el orden, porque si yo cojo Elisa y Diana es lo mismo que si cojo Diana y Elisa. Entonces es una combinación. Paso 1, identificar que hay tres opciones para seleccionar el primer estudiante. Muy bien. Paso 2, identificar que hay únicamente dos opciones para la selección de la pareja del primer estudiante. O sea, son tres combinaciones de dos. Multiplicar los números obtenidos en el paso anterior, 3 por 2, igual a 6 formas, es decir, 6 parejas diferentes. ¿Por qué es incorrecto el procedimiento? Bueno, no sé si en lo que miramos ya se dieron cuenta que hay un error en este procedimiento. Y debe ser acá en el paso 3 porque dice que multiplique los pasos anteriores, que es multiplicar 3 por 2 para encontrar las formas. Si yo hago combinaciones acá, voy a encontrar que son los nombres que yo puedo, las formas como yo puedo combinar.
Entonces, Elisa puede hacer pareja con Diana, Elisa puede hacer pareja con Alejandra, ¿cierto? Y Diana puede hacer pareja con Alejandra. Miren que en realidad solamente se pueden hacer 3 parejas. Si yo hago Alejandra y Elisa, es la misma que Elisa y Alejandra. Diana y Elisa es la misma que Elisa y Diana. O sea, ya están las opciones y se repetiría. Entonces, por eso solamente son 3 opciones y no como lo muestra acá, que serían 6. La A dice, porque la cantidad de opciones para la selección del primer estudiante debe añadirse la cantidad de opciones que hay para su pareja. No, eso no es cierto. La B, porque de esa forma está considerando las posibilidades de que una pareja sea formada por un solo estudiante. Eso tampoco es cierto. Y porque de esta forma se está considerando 2 veces la misma pareja. Eso sí es cierto. O sea, están haciendo otras parejas acá con estos mismos nombres. Por eso están haciendo permutaciones y no combinaciones. Ejemplo, Elisa y Diana se encuentra aparte de la pareja formada por Diana y Elisa. Entonces, esa sería la correcta. O sea, en sí, esos son permutaciones y no combinaciones. Si el orden no importara, si fuera diferente Elisa y Alejandra, a Alejandra y Elisa, pues yo podría hacer otra pareja. Muy bien. Siguiente pregunta. Acá la tenemos. Dice, un canal de televisión presenta varios documentos en el horario de la noche. En la gráfica se muestra el nivel de audiencia de los documentos de los documentales P y Q durante su primer mes al aire. Entonces acá tenemos el nivel de la audiencia, los días, el documental P punteado, el documental Q, que es una línea recta. Basándose en la gráfica, un empleado del canal concluyó que el documental Q tuvo mayor nivel de audiencia que el documental P todos los días del mes. ¿Es verdadera la conclusión del empleado? Entonces, bueno, volvemos a lo que está afirmando él. Está diciendo que Q tuvo mayor nivel de audiencia que el documental P, pero acá en la gráfica vemos que P está siempre por encima de Q. De hecho, siempre se mantiene constante en lo que lo sobrepasa, y es que son 20 el nivel de audiencia. Siempre le lleva 20. Entonces, la afirmación del empleado es falsa. Entonces debo escoger entre la B y la D. A responder que no es verdadera la afirmación. Entonces la B dice, no, porque las funciones Px y Qx tienen dominios iguales. Eso es algo que es cierto, pero que no tiene nada que ver con la pregunta. Los dominios, claro, el dominio acá pues sería, si partimos desde acá, pues serían todos los reales positivos, pero no tiene nada que ver con lo que me están preguntando. Y la D no, porque Px y Qx es igual a Qx más 20, por tanto Px es mayor, ¿sí? Para que Px, para que Qx sea igual a P, hay que sumarle 20. Eso fue lo que nos dimos cuenta en la gráfica, entonces la respuesta correcta es la D. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta que tenemos por acá. Dice lo siguiente. Bien. En una finca llega un virus que afecta el ganado bovino. Se tomó como muestra 12 reses para evaluar el comportamiento del virus. Los resultados se muestran en la tabla. Acá tenemos entonces enumeradas del 1 al 12, el estado si está enfermo o sano, si es macho o hembra y si tiene cuernos o no tiene cuernos. De acuerdo con esta información, la afirmación verdadera respecto a la relación entre los datos observados en la muestra es. Entonces debo mirar cuál de estas muestra información verdadera. La A dice, el virus no ataca a reses con cuernos. Entonces veamos, por ejemplo, acá enfermo sin cuernos, 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 pero el último dice enfermo y con cuernos. O sea, por una que no cumple, ya esta se hace falsa. Veamos la B. El virus no ataca a los machos sin cuernos. Entonces, ahora miremos macho sin cuernos y mire, el primero ya está enfermo, o sea, ya la descarto también. La C, el virus ataca a todas las reses con cuernos. Veamos, entonces, cuernos sano, pues ya la descarto, el virus ataca a todas las reses con cuernos, entonces esa tendría que ser enferma y está sano. Y la D, el virus ataca a todas las hembras sin cuerno. Entonces, a ver,
Hembra sin cuernos, enfermo. Hembra con cuernos y sano. Acá lo que me está diciendo es que el virus ataca a todas las hembras sin cuernos. Entonces, como tiene cuernos, está sano. Eso está bien. Hembra sin cuernos, enfermo. Hembra sin cuernos, enfermo. Hembra, si está con cuernos, está sano. Hembra sin cuernos, están enfermos las dos. En la D sí está cumpliendo. El virus ataca a todas las hembras sin cuernos. Todas las hembras que no tienen cuernos, que ahora sin cuernos acá, están enfermas. Entonces, esa es verdad. Muy bien, veamos la siguiente pregunta, la que aparece con el número 11. La tabla muestra algunos datos que evidencian la relación entre dos unidades de medida de temperatura. Entonces acá tenemos grados Celsius y grados Kelvin. Todos, bueno, por física sabemos que la diferencia es de 273 grados centígrados, pero por si no lo saben, es lo que nos piden acá. Una persona afirma que los datos de la columna K siempre serán mayores que los de la columna C. ¿Es verdadera esta afirmación? Entonces, pues ahí debemos responder que sí, sí es verdadera. Entonces debo escoger entre la B y la D. Y la B dice sí, porque la columna K es 273 unidades mayor que la columna C. ¿Sí? En física, pues sabemos que 0 grados Kelvin equivalen, 273 grados centígrados equivalen a 0 grados Kelvin. Entonces, esa es la conversión. Y acá vemos que efectivamente pasa eso. Cuando Kelvin está en 0, 200, está en menos 273. Cuando acá sube en menos 3, está en 270. Cuando está en 0, está en 273. Y siempre la diferencia va a ser de 273. La D dice sí, porque en la última fila el valor de grados centígrados y el de K son positivos. Eso no tiene nada que ver. Bueno, pasemos a la pregunta con el número 19. Dice, en cierto juego de mesa se usa un dado especial de forma que al lanzarlo se obtiene un número 8 con una probabilidad de 1 sobre 7. Esto quiere decir que es un dado que tiene 7 caras y en una de ellas está el 8. Un grupo de amigos busca modificar el dado de manera que la probabilidad de obtener el número 8 aumente. Ellos proponen utilizar un dado con 8 caras numeradas del 1 al 8, donde cada cara tenga igual probabilidad de salir. Pues afirman que con esto incrementarían la probabilidad de obtener el número 8. La solución dada por el grupo de amigos es, bueno, acá vemos que la solución es incorrecta, porque yo tengo la probabilidad un séptimo, o sea que tengo una opción dentro de 7. Acá tengo una opción dentro de 8 posibilidades. Entonces la probabilidad va a ser más pequeña. Entonces es incorrecta, debo escoger entre la A o la C. La A es incorrecta, pues en el nuevo dado cada cara tiene una probabilidad de un octavo y dado que anteriormente la probabilidad era de un séptimo, es mejor mantener el dado original. Eso es cierto. Veamos qué dice la C. Incorrecta, pues sin importar cuántas caras tenga el dado, la probabilidad de obtener 8 siempre es la misma. Bueno, vemos que precisamente el número de caras es que depende de la probabilidad, porque un octavo es más pequeño que un séptimo, por eso era mejor el dado que tenían antes. Siguiente pregunta. Ramiro es dueño de un terreno como el que se muestra en la figura. Pues acá vemos que tenemos un cuadrado de lado X y un triángulo de base X y altura también X, porque todo esto vale 2X. Teniendo en cuenta la información disponible, ¿cuál de los siguientes métodos permite determinar el área del terreno? Antes de mirar las posibilidades, pensemos cómo calcularíamos esta área. Vemos que es un área compuesta por dos figuras, un cuadrado y un triángulo. Entonces, lo más fácil es dividir esto precisamente en esas dos figuras, un cuadrado y un triángulo. Entonces, hallo el área de este cuadrado, que pues sería x al cuadrado, ¿cierto? Y el área del triángulo pues sería x al cuadrado sobre 2, porque sabemos que es base por altura, que también es x, y lo divido entre 2. Luego sumo x al cuadrado más x al cuadrado sobre 2, y ese es el área. Veamos qué me dicen las opciones. A, hallar el área de un cuadrado de lado x y el área de un triángulo de base x y altura x y sumarlas. Efectivamente fue lo que hicimos. B, desde el vértice superior de la figura traza diagonales. Dice que trazar diagonales por acá, eso complicaría más la cosa. Hallar el área de un rectángulo de base x y altura 2x. Acá no hay ningún rectángulo. Hallar el área del triángulo de base x y altura 2x. El triángulo no tiene altura 2x, el triángulo tiene altura x porque es la mitad de 2x.
Entonces, efectivamente, la... Bien, pregunta número 16. Los términos de una sucesión se calculan con el siguiente procedimiento. Paso 1. En el primer término de la sucesión, f de 1 es igual a 1. Paso 2. En el término de la posición n se calcula utilizando el término de la posición n menos 1, o sea, el término anterior, por medio de la fórmula f de n igual a 1 más f 1 más 1 sobre f de n menos 1. Por ejemplo, entonces, si van a calcular f de 2, pues ponen 1 más 1 y ponen el dato anterior, o sea, f de 1. Ya acá nos están diciendo que f de 1 es 1, entonces lo reemplazamos. Queda 1 más 1 sobre 1, que en últimas pues es 1, o sea, me da 2. Ahora me dicen que haga lo mismo para f de 3. Entonces, vamos por el lápiz y empezamos. Entonces, f de 3. Entonces, vamos a seguir el mismo procedimiento que nos están dando. Entonces, 1 más 1 sobre, y pongo f de 2, ¿sí? F de 2 ya lo tenemos, ¿sí? Mire lo que acá me está dando 2. Entonces, sencillamente, esto va a ser igual a 1 más 1 sobre 2. O sea, tengo la suma de fracciones de 1 más 1/2, ¿sí? Así entonces, haciendo esta suma, veamos qué obtenemos. Bueno, pues si quiero hacerla rápido y ahorrarme la hechura de la suma, pues ya sé que 1/2 es 0,5. O sea que 1 más 0,5 más 0,5 pues es 1,5. Debería buscar la fracción que me dé 1,5. Esa es 3/2. O si quiero hacer la suma, pues le pongo un 1 debajo a este 1 y hago pues el método de la carita feliz. Puede ser que multiplico denominadores, 2 por 1, 2. Y luego multiplico en cruz. Entonces 1 por 2, 2. Y 1 por 1, 1. Entonces me queda 2 más 1 sobre 2. Y efectivamente esto va a ser igual a 3 sobre 2. Y así he resuelto el ejercicio y tengo la respuesta acá que sería la B. 3/2. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. Pregunta número 12. Nos dice lo siguiente. En el diagrama muestra la hora de salida de los vuelos de dos ciudades, de los vuelos entre dos ciudades. ¿Cuál tabla muestra la hora de salida de los vuelos del diagrama? Entonces, a ver, acá la cuestión es entender este diagrama de acá. Entonces nos está diciendo que tenemos hora de salida 6 a las 6 horas y 20 minutos, así todo esto. Acá a las 10 hay un vuelo a las 10 y 20 y otro vuelo a las 10 y 50. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir estos dos números de acá. Uno sale a las 11 y 20 y otro a las 11 y 50. Uno sale a las 12 y 10, otro a las 12 y media y otro a las 12 y 50. Hay que entender esa parte. Entonces, mirando las opciones, por ejemplo, empezando con la A, sale a las 6 y 20, bien, 7 y 40, 9, hasta acá vamos bien, 11 y 20, ese está bien, 11 y 50 estaría bien, luego 12 y 20 está bien, no es 12 y 10, acá está el error. De 11 y 50, que es este, seguía 12 y 10, no 12 y 20. ¿Sí? Entonces ahí veo que hay un error. Estas, la C y la D, son tablas muy pequeñas para tantos vuelos. Entonces veamos la B. 6 y 20, 7 y 40, 9, 10 y 20, 10 y 50, 11 y 20, 11 y 50, acá sí está bien, 12 y 10, 12 y media, 12 y 50, 1 y 10, 1 y 25, 1 y 40, 1 y 55, cumple toda esta línea. Luego tiene que ser 2 y 25 y 2 y 55, efectivamente acá están. Y de ahí para allá, pues si solamente es un vuelo por hora, entonces me quedo con la B. Ya quedó más que confirmado. Bien, veamos la pregunta número 13. Dice, la gráfica muestra las ganancias mensuales de una empresa durante un año. Entonces tenemos acá de enero a diciembre y las ganancias. Para analizar la variabilidad de sus ganancias, la empresa compara los 4 trimestres del año, enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre.
por separado y establece el rango estadístico para cada uno. Bien. ¿Qué es la diferencia entre el mayor y el menor valor de un grupo de datos numéricos? Si no nos acordábamos cómo se calcula un rango, acá me lo están diciendo. Ahora me dicen el menor rango estadístico se dio en el trimestre octubre-diciembre. ¿Por qué? Me están diciendo octubre-diciembre acá, en este. Ya nos están dando eso como un hecho, ya no nos están preguntando si eso es cierto o es falso, ya nos están diciendo que ahí está el menor rango estadístico y que digamos por qué. Y vemos que es porque, como vimos que se calcula entre la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo, vemos que el máximo sería este dato que está en 8, sería octubre o diciembre que es el mismo. Y el dato menor es noviembre, que sería como 7.9, está muy pegado, o sea, la diferencia sería de 0,1. Eso hace que el rango sea muy pequeño. Entonces veamos, la A dice, se registraron las mayores ganancias, puede ser, pero no solamente porque acá también, acá de hecho hay ganancias mayores, pero es porque hay una homogeneidad en los datos. La B dice, las ganancias mensuales en este trimestre fueron menores que las de septiembre. Bueno, fueron menores a uno de los puntos. Ah, bueno, sí, eso es cierto. Efectivamente, eso es cierto. Pero la pregunta es si eso me responde a lo que me están preguntando. Y me están preguntando es por qué este es el menor rango. El hecho de que otra sea mayor o menor no influye ahí. Se dice la suma de las ganancias de estos 3 meses es menor que la suma de las ganancias anteriores. No, de hecho debe ser más alta porque estos dos valores están muy bajos, pero igual eso no tiene nada que ver. Y la D se obtuvieron ganancias casi iguales. A eso me refería cuando decía que los datos eran homogéneos, son muy parecidos. Entonces, en la 14. Carlos, un domiciliario de un restaurante de pizza, empezó a trabajar esta semana. Su jefe le dio las siguientes instrucciones sobre el área que debe cubrir. El restaurante cubre domicilios de todas las casas que estén a 5 kilómetros a la redonda del restaurante. 2. Debe cubrir los domicilios de las casas que estén a más de 2 kilómetros del restaurante y que se encuentren entre la carrera O y la avenida K, al norte del restaurante. Con el restaurante en el centro, el sistema de referencia, ¿cuál es la región que debe cubrir Carlos? Entonces, bueno, veamos la primera condición. Dice que el restaurante cubre domicilios a todas las casas que estén a 5 kilómetros a la redonda. Entonces vemos que acá tenemos el centro, acá 5 kilómetros a la redonda, todas cumplen ese criterio. Luego dice, debe cubrir domicilios de casas que estén a más de 2 kilómetros. O sea, por lo menos esta ya se descarta, porque debe estar a más de 2 kilómetros. Esta también se descarta. Me quedo con la B, que mire que efectivamente está a más de 2 kilómetros, y con la A. Y además de eso dice que se encuentren entre la carrera O y la avenida K. Miren la avenida K acá, y la carrera O, que es lo que nosotros usualmente llamamos el eje Y. Y es lo que está acá. Entonces, esa sería la opción correcta. Esta no me sirve porque está tomando todos los 360 grados. Muy bien. Pregunta número 20. En un barrio donde hay 1000 casas de estratos 1 y 2, se realizó una encuesta para conocer las casas que tienen conexión a Internet. De las 350 casas estrato 1, solamente 20 tienen conexión a Internet. De las 550 y 550 de las casas estrato 2 tienen conexión a Internet. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una casa al azar, esta no tenga conexión a Internet? Entonces, tengo que buscar las que no tienen conexión a Internet. Entonces vemos que me está diciendo que hay 1000 casas. O sea, ya como muestra acá todas las opciones, pues se está poniendo sobre 1000, ¿verdad? Ese va a ser mi denominador. Mire, ahora la cuestión es cómo calcular cuántas personas no tienen Internet. Entonces me dice que son estrato 1 y sé que son 1000 casas. Ahora me dice, lo primero que me dice es que se realizó una encuesta para conocer las casas que tienen conexión a Internet. Y luego dice, de las 350 casas, solamente 20 tienen conexión a Internet. Entonces ahí me quedo con 320 que no tendrían conexión a Internet. Y
550 de las casas de estrato 2 tienen conexión a internet. Bueno, pues entonces hagamos algo más fácil. Sé que acá de estas 350 hay 20 que tienen conexión a internet y acá 550 tienen conexión a internet, o sea que las que sí tienen conexión a internet son 570, ¿sí? Si yo a 1000 le resto 570, pues faltan 30 para 600 y 400 para 1000, o sea que acá debería ir en el numerador, debería ir un valor de 430, que son las casas que no tienen internet. Y así he calculado la probabilidad de los que no tienen internet y veo que efectivamente es la opción C la que me aparece por acá. Muy bien. Pregunta número 21. Sofía, Natalia y Fabián van a repartir 1 litro de gaseosa entre los tres. Y para ello, Sofía dice que por ser 3 le corresponde 0,3 del total de la gaseosa. Bueno, en realidad es 0,3 periódico. Natalia dice que le corresponde 1/3 de la gaseosa de cada uno. Bueno, acá sí lo pone en modo fracción para tomar todos los decimales. Y tercero, Fabián dice que es mejor que sirvan 3 rondas de 3 vasos de gaseosa, o sea, al cálculo, como lo haría en una reunión de amigos. ¿Cuál de las propuestas anteriores garantizan que se repartan la totalidad de la gaseosa en partes iguales? Acá, si reparten 0,3 para cada uno, pues va a quedar un 0,1 que quedaría en la botella. Y acá dice, se reparte la totalidad en partes iguales. La segunda me sirve perfectamente porque está diciendo que 1/3 para cada uno. Y la de Fabián, que es a puro cálculo, es muy complicado saber o repartir en partes iguales. Entonces, Natalia va a ser la que tiene la razón. Entonces, debo buscar la opción que diga únicamente la propuesta de Natalia. Así salimos con esa pregunta. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Vamos con la que tiene el número 23, que dice lo siguiente. Dice, Valentina va a decorar su cuarto y para esto cuenta únicamente con 200.000 pesos. Ella quiere comprar 2 tapetes, cada uno de 50.000 pesos. Bueno, ahí se gastó 100.000. Comprar 15 cuadros para pegar en la pared, cada uno cuesta 10.000, o sea, son 150.000. Ella se gasta 250.000. ¿Es posible para Valentina decorar su cuarto como quiere? No, porque tiene 200 y se gasta 250. Debo escoger entonces entre la B y la D. B, no, porque solo puede comprar 10 cuadros de 10.000 pesos para que le alcance el dinero. Comprando 10 cuadros, efectivamente valdrían 100.000 pesos. Y acá también vale 100.000, entonces son 200. Bueno, y la D dice no, porque gasta exactamente 200.000 pesos, que se suman 50.000 de los tapetes y 150 de los cuadros. Entonces, efectivamente me quedo con la. Muy bien, pregunta número 24. La 24 dice lo siguiente. Los valores dominantes en un conjunto de datos son aquellos que aparecen con mayor frecuencia siempre y cuando dicha frecuencia sea mayor o igual que 2. Una manera de calcular es efectuando el siguiente procedimiento. Paso 1. Contar la cantidad de veces que aparece el dato. Paso 2. Seleccionar el dato o los datos que más se repiten teniendo en cuenta que el número de apariciones debe ser mayor o igual que 2. Nos repiten nuevamente la condición. En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos en un curso de 5 estudiantes. Tenemos los datos. Luego nos dice, ¿para cuál de los datos de la tabla es posible determinar los valores dominantes utilizando el procedimiento descrito? Entonces, tenemos peso, estatura y edad. Entonces, acá no se repite ningún dato. 22, 26, 29, 35, 41. Acá 1,25, 1,28, acá 1,28 está 2 veces. Y ya, y acá el 11 también está 2 veces. Y me dice que ser mayor o igual a 2. Cumple la igualdad, entonces está bien. Entonces va a ser para estatura y para edad. O sea, la C. Tenemos la C entonces en la 24. Muy bien.
Pregunta número 34. Dice, el dueño de una tienda vende únicamente empanadas. Quiere saber si su negocio estará produciendo ganancias o pérdidas mensuales. Él sabe que, independientemente de la cantidad de empanadas que venda, tiene gastos mensuales por 500.000 pesos. Ya sabemos que son 500.000 pesos lo que se gasta este señor. Si en el mes se vende una cantidad de N empanadas y por cada empanada vendida se obtiene una ganancia X, entonces el negocio producirá pérdidas, sí. Entonces, cuando produce un negocio pérdidas, pues cuando gana menos de los gastos. Se tiene que ganar más de 500.000 pesos para generar ganancias. Si no, si gana menos de 500.000 pesos, pues está generando pérdidas. Si gana 500.000 pesos, pues está perdiendo trabajo, no está ganando ni perdiendo. Entonces debo mirar las que sean menores que 500. Esa es la opción A y la opción C. Entonces, en la A me muestra una división y en la C me muestra una multiplicación. Y la correcta debe ser la multiplicación, porque si yo vendo las empanadas a 1.000 pesos, que es el precio X, o la ganancia que se obtiene, pues yo multiplico 200 empanadas que vendí por 1.000 y así sé cuánto tengo y sé si eso es menor o mayor que 500. Bien, sigamos entonces. Pregunta número 38. Dice, en el parque hay 4 puntos, P, Q, R y S, los cuales están conectados por caminos rectos y curvos. La siguiente tabla muestra la distancia que hay entre varios pares de puntos, bien sea por caminos rectos o curvos. Acá tenemos entonces los puntos, el camino recto y los caminos curvos. Un estudiante quiere desplazarse del punto Q hasta el punto R, recorriendo la menor distancia. Él sugiere la siguiente ruta, del punto Q al S, luego del punto S al R, por los caminos rectos. Entonces veamos, él quiere ir del punto Q al R, pero vemos que acá hay un camino directo y él propone una ruta con escala, que no es necesaria porque puedo ir de forma directa. Entonces, no es correcta la forma que está proponiendo este personaje. Entonces, debo escoger entre la B, entre la C y la D, que son las incorrectas. La C es incorrecta porque la distancia mínima se obtiene por el camino que es directamente recto, claro, la C. Y la D dice incorrecta porque la distancia mínima se obtiene al recorrer el camino curvo. Camino curvo no hay. Entonces, ahí nos quedamos con la C. Pregunta número 47. La gráfica presenta la cantidad de hojas en miles de unidades que utilizaron durante el primer semestre de un año en una imprenta. Acá tenemos la gráfica. Dice, según la gráfica, ¿cuál fue el mes que hubo mayor gasto de hojas en la imprenta? Bueno, entonces acá hay que tener cuidado porque, por ejemplo, acá vemos que de marzo a abril esta es más larga. Entonces uno pensaría que en marzo es donde hubo mayor imprenta. Pero acá van usando la demanda de los millones de unidades, está en 5 millones de unidades, pasa a 10 millones, pasa a 15 y luego a 20. Pero mire que de abril a mayo, o sea, en el mes de abril, se mantiene siempre por encima de los 20 millones. Entonces, si yo sumo los gastos de todo este mes, va a ser más alto que los de todo este mes. Entonces, acá es donde está la mayor cantidad. Por ende, la correcta es la D. Bien, bueno, acá aparece una pregunta con el número 7. Dice, en la tabla se muestra la cantidad de libros de 2 géneros que ha leído 3 personas. Tenemos a Javier, Celeste y Eduardo, ficción y poesía. ¿Cuál de las siguientes opciones es una interpretación errónea de los datos de la tabla? O sea, de buscar lo que está mal. Entonces, A, Javier leyó menos libros de poesía que Eduardo. Entonces acá está Javier, leyó 5 de poesía, Eduardo leyó 9, eso está bien, es correcto. B, Celeste leyó más libros de poesía que Eduardo. Vemos que Celeste leyó 8 y Eduardo leyó 9. Entonces ahí sería donde está el error. Ya nos dimos cuenta rápidamente que eso no concuerda. Si leemos la C y la D van a ser correctas. La C dice, las 3 personas han leído más libros de ficción que de poesía.
Efectivamente, estos números de acá son mayores que estos. D, las 3 personas leyeron por lo menos 5 libros de cada género. Vemos que en todas son 5 o igual a 5. Muy bien. Vamos con la número 26. La tabla muestra el itinerario en tiempos aproximados de Laura cuando se dirige a su lugar de trabajo desde su hogar. Entonces tenemos la salida, el abordaje y la llegada al lugar del trabajo. Dice, una amiga de Laura asegura que si salieron a las 6:45, si saliera a las 6:45, probablemente abordaría su transporte a las 7 a.m. y llegaría a su lugar de trabajo a las 7:45. La afirmación de la amiga de Laura es, bueno, para ver si esto es correcto o falso, si es verdadero o falso, pues debo mirar el comportamiento de esto. Entonces vemos que ya está saliendo a las 6:35 y está gastando 15 minutos en llegar al abordaje. Efectivamente acá pasa lo mismo, a las 6:50 otros 15, 6:55 otros 15. Bien. Luego de 6:50, que es el abordaje, la llega al lugar del trabajo, tarda 45 minutos, acá igual y acá igual. Luego, si sale a las 7, se demora 5 minutos en abordar y se demora, estos son 50, una hora en llegar. Pasa siempre lo mismo, 5 minutos acá y una hora acá. Listo. Entonces, propone que salga a las 7 de la mañana. Ah, perdón, a las 6:45. Es antes de las 6:55. Es antes de las 6:55, o sea, debe seguir el mismo de estos primeros tres. ¿Sí? Entonces, debe ser que 15 minutos para abordar, efectivamente a las 7 y se gastó 15 minutos, y 45 minutos para llegar al lugar de trabajo. O sea que eso es cierto. Debo escoger entonces entre la B y la C. La B dice cierta porque si sale a las 7, demora 15 minutos en abordar el transporte y 45 minutos en llegar al trabajo. Efectivamente lo que hemos dicho. Y la C, cierta porque independientemente de la hora de salida, siempre se demora el mismo tiempo. Eso no es cierto, se demora una hora acá y 45 minutos acá. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Un viajero que se encuentra en la ciudad M necesita realizar un vuelo sin reserva con destino a la ciudad N. Al llegar al aeropuerto a las 5 de la mañana se encuentra con la información de la cartelera que se muestra en la tabla 1. Entonces veamos la pregunta número 23. Dice, una semana atrás todas las aerolíneas hicieron un descuento del 20% en cada uno de los vuelos, MO, MP y MQ. O sea, el descuento está acá, MO, MP y MQ. Y esa semana se movilizaron 100 pasajeros por cada uno de los anteriores trayectos. Para calcular el dinero total obtenido en las aerolíneas hace una semana, en esos vuelos se efectúa el siguiente procedimiento. Entonces debo seguir estos pasos para llegar a la respuesta. El dinero total que se obtuvo en la aerolínea por los vuelos con descuentos fue. Bueno, entonces vamos por el lápiz y seguiremos el procedimiento que me están dando. Entonces paso 1, se adicionan los precios de los tiquetes de cada uno de los vuelos que tiene descuento. Entonces acá tenemos, por acá arriba los vemos, que son 140, 200 y 160. Si sumo 160 con 140, eso me daría 300 y 200 me daría entonces 500. El paso 1 entonces tengo 500. Bien, paso 2. El resultado del paso 1 se multiplica por 100. O sea, le agrego dos ceros. 500, le voy a agregar dos ceros. Paso 3. El resultado en el paso anterior se multiplica por 80 sobre 100. Entonces, en este paso voy a multiplicar 50.000 por 80 sobre 100. Entonces, acá puse 5.000 y es 50.000. Listo. Estos dos ceros de acá los voy a cancelar con estos dos ceros de acá. Entonces, borremos y borremos. Entonces me queda la multiplicación
de 500 por 80. Entonces 8 por 5, 40 y debo agregar 3 ceros. Entonces ahí me dio 40.000. Entonces acá lo que me estaban pidiendo es que el dinero que obtuvieron las aerolíneas por los vuelos con este destino fue, entonces debo contestar la A, que fueron 40.000 pesos. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 24. Corremos estos pasos. Dice la pregunta 24. Dada la información, el viajero afirma que debe hacer una escala en la ciudad Q con la intención de estar lo más pronto posible en la ciudad N. Esta afirmación es. Entonces debemos irnos a la tabla nuevamente para ver si esto es correcto o incorrecto. Recordemos que él iba a viajar de la ciudad M a la ciudad N. Iba a hacer este vuelo. Y dice acá que la opción es que pare en Q y de Q vaya a N. Entonces, veamos qué ocurre entonces. Acá MN, esto no hay precio del tiquete, demora 12 horas de vuelo. Lo que me decía la información inicial es que él va de M a N, llegó a las 5 de la mañana y quiere llegar en el mayor tiempo posible, en el mejor tiempo. Entonces, este dura 12 horas y sale a las 6:30. Lo que proponía lo que propone la pregunta es que vaya a Q, de M a Q, acá, que tardaría 8 horas, ¿sí? Y luego de Q a N, que tardaría 7 horas, que haga esta ruta, ¿sí? Entonces, veamos, sale a las 6:30 y demora 8 horas. O sea que acá le darían las 2:30. Pero miren que este vuelo sale a las 2, ¿sí? Entonces no alcanzaría a llegar, si sale a las 6:30, no alcanzaría a llegar a tomar este vuelo porque llegaría media hora tarde. Entonces la afirmación es incorrecta. Como es incorrecta, debo escoger entre la A y la C. Entonces la A dice incorrecta porque el viajero llegaría tarde para tomar el vuelo N, sí, efectivamente fue lo que dijimos. La C dice incorrecta porque haciendo escala Q tarda más que hacer el vuelo directo. Entonces, efectivamente nos quedamos con la A. 25. Si un vuelo tiene origen de la ciudad M, entonces el valor del tiquete es proporcional al tiempo de vuelo. Una persona quiere determinar el precio del tiquete del vuelo directo de la ciudad M a la ciudad N. El procedimiento correcto que debe realizar es, entonces acá tenemos la ciudad que no tiene precio, que es M a N, y dice que es proporcional con cualquiera de estos. Entonces aquí yo puedo tomar este X sobre 140 igual a 12 sobre 7. Multiplico en cruz, entonces multiplico 140 por 12 y lo que me dé lo divido entre 7. Veamos entonces qué me muestran acá. Dice, dividir el precio del tiquete de cualquier vuelo que tenga como origen la ciudad M entre el respectivo tiempo de vuelo. Y paso 2, el resultado del paso 1 multiplicarlo por 12.5 horas. Veo que esa no me está dando resultado. Veamos la B. Dividir el precio del tiquete de cualquier vuelo que tenga como origen la ciudad M entre el respectivo tiempo de vuelo. Entonces, dice dividir el tiquete con cualquier vuelo que tenga como origen M. Entonces, el tiempo de cualquiera que tenga como origen M. Entonces, si están dividiendo por 7. Dice el resultado del paso 1 multiplicarlo por 12 horas. Es por 12 horas porque es lo que tarda este vuelo. Entonces, esa B es la que me está sirviendo. Es inverso a lo que yo dije. Yo dije primero multiplicamos en cruz y luego dividimos. Acá dijeron primero divide y luego multiplique. Bueno, ahí es donde el orden de los factores no altera el producto. Muy bien, entonces nos quedamos con la P. Listo. Vamos por la pregunta número 28. Dice, en una competencia canina se da un premio al perro de raza dálmata con mayor cantidad de manchas. En la competencia hay 4 jueces con las siguientes funciones. W, X, Y, Z. W mira las patas, X la cola, Y la cabeza y Z el tronco. Al final de la competencia quedan 2 perros finalistas, perro E y perro F, con el siguiente resultado. Acá nos están diciendo que las manchas de la cola, que es X,
la cabeza y el tronco es igual a 2 veces las mismas de la cola, la cabeza y el tronco del F. O sea, con esto me están diciendo que el E dobla al F en esa parte. Pero luego me dicen que el F tiene 21 en las patas, 21 manchas, y el E tiene 0. Luego dice, bueno, acá me explican qué representa cada una, y luego dice, según los datos, según estos resultados, se dice que el perro E es el ganador, pues el dueño del perro F afirma, se debe sumar el total de las manchas, ya que mi perro podría ganar o empatar la competencia. La afirmación del dueño del perro es, bueno, acá vemos que eso puede ser correcto, porque no sabemos cuánto es este doble. Puede ser que acá en la suma de esta solamente hayan 10. Si acá hay 10, el doble de 10, ¿sí? Puede ser 20. Entonces solamente le lleva 10. Y mire que acá ya el F le lleva 21, entonces lo superaría. Entonces eso puede ser cierto. Entonces, como es cierto, puedo escoger entre la B o la D. La B dice, verdadera, porque el total de manchas en la cola, la cabeza y el tronco del perro E pueden ser menores o iguales a 21. Ese es precisamente el problema. La D, verdadera, porque el juez W, quien cuenta las manchas de las patas, es quien define el ganador. No, no es así. Bien, pasemos a la pregunta número 31. Dice, una persona planea dar vueltas a un parque que tiene una pista de 400 metros. ¿Cuántas vueltas debe dar a la pista para recorrer 2000 metros en total? Bueno, pues acá vemos que lo que debe hacer pues es multiplicar 400 metros por número de vueltas hasta que me dé 2000. Y efectivamente, pues 5 por 4 da 20, entonces son 5 vueltas las que debe dar. Muy bien, por acá tenemos la pregunta 32. Dice, la figura muestra el promedio de años de educación de hombres y mujeres en 4 regiones del mundo, de R1 a R4 en el 2014. Acá nos muestra entonces la distancia que hay como el rango entre hombres y mujeres. De acuerdo con la información, en cuál de las regiones es mayor la brecha educativa. Entonces, entre más larga sea la línea, pues mayor es la brecha. Entonces, acá tenemos 1 y 2. Este arranca en 2 y termina en 5, 6, 7, en 8. ¿Sí? Entonces es de 6. Y vemos que este está en 4 y va hasta 9. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 nomás. Mientras que este es de 6, entonces R2 es donde hay una mayor brecha educativa entre hombres y mujeres. Bueno, esta pregunta es lo que ha salido de límites, es el ejemplo como tal de límites. Veamos entonces, dice el límite de la sucesión Sn igual a 2 más 5 sobre n es 2, porque a medida que n crece, la fracción 5 sobre n se hace más pequeña y cada vez se aproxima más a 0. Y luego me preguntan cuál es el límite de esta sucesión, ¿sí? Ponen una muy parecida. Lo que me están explicando acá es que este valor tiende a ser 0. Y esto ocurre porque si yo hago una división, por ejemplo, le doy números grandes a n, si yo hago 5 sobre 10, pues esto me va a dar 0,5. Si lo hago sobre 100, me da 0,05. Si lo hago sobre 1000, 0,005. Y así sucesivamente, si lo hago con muchos ceros o muchos millones, me va a dar 0,00005. Cada vez se va a hacer más pequeño este número hasta que se va a ir hacia 0, va a tender a 0. Entonces, ¿qué me queda? El número que está antes, el 2. 2 más 0, pues me da 2. Acá hago lo mismo, a 2 sobre millones, sobre 1000 millones, pues va a dar 0,000002 y se va a hacer cada vez más pequeño cuando n aumente. Entonces, ¿qué me va a quedar? El 5. Así entonces, la respuesta correcta acá es la B. Es el 5. 35. Dice, para capacitar en informática básica a los trabajadores de algunas dependencias de una empresa, se contrata una institución que ofrece un plan educativo de 4 módulos. Y me dicen que mire la tabla 1.
Luego me dice, la capacitación de cada módulo se hace con cursos de mínimo 20 y máximo 30 personas de la misma dependencia. Luego me dicen que el valor de cada módulo se registra en la tabla 2. El módulo 1 vale 1.400.000, 900, 1.600.000 y 450. Luego dice que se pagó un módulo para 30 trabajadores. El módulo que más le costó a la empresa fue. Entonces, si son 30 trabajadores, si se pagó cada módulo para 30 trabajadores, el módulo que más le costó a la empresa fue. Entonces, veamos acá qué ocurre. Tenemos el precio de los módulos, pero acá tengo que el módulo 1 tiene 40 horas, ¿sí? Y acá, bueno, esto es valor por módulo, ¿no? Entonces me están dando el valor completo por módulo. Entonces, pues sencillamente yo escojo el que tiene el mayor valor, ¿sí? Iba a mirar las horas, pero me doy cuenta que no importa el valor por hora porque cobran es por módulo. Entonces, como el número 3 es el que tiene mayor costo, pues va a ser el que tiene un precio más elevado. Muy bien, veamos la pregunta número 34. El siguiente mapa muestra el sector de una ciudad por el que pasará una marcha. Luego me dice, se ha sugerido que el recorrido de la marcha inicie en la plaza de mercado, o sea, aquí. Que no tome la carrera 6, sino una paralela a ella. Entonces, la carrera 6 está acá, la única paralela que puede tomar es la 7. Y que luego tome una vía perpendicular a la séptima, o sea, puede tomar la 10 o la 11. Si sale de acá, pues debe tomar la 11. Diferente a la calle 10. ¿Cuál de los siguientes mapas tiene el recorrido? Entonces necesitamos que salga de acá, haga esto y luego voltee algo así. Entonces vemos que efectivamente la 11 es la que sale de acá, toma una paralela a la 6, o sea, la séptima, y una perpendicular a la séptima, que es esta. Entonces, aquí contestamos la C. Listo. Vamos con la pregunta número 36. Dice, un grupo de montañismo rifará un viaje al Nevado del Cocuy. Para ello, organiza sus integrantes de acuerdo con los nevados que han visitado, como se muestra en la figura. Acá tenemos entonces quién ha visitado los 3, quién ha visitado 2 de ellos y quién ha visitado solamente 1. Para seleccionar el ganador se escoge a uno de los integrantes del grupo de montañismo al azar. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de ser escogidos? Pues vamos a ver en cuál conjunto hay mayor cantidad de personas. Acá tenemos 6 y 4, 10 y 5 y 4, 9, o sea que acá tenemos 19 personas. ¿Sí? Este tiene 6 y 4, 10 y 3 y 2, 5, o sea tiene 15 personas. Este tiene 6 y 4, 10 y 5 y 2, 7, o sea tiene 17 personas. Bueno, y acá está este 11, que quiere decir que no han visitado ningún nevado. O sea que la mayor probabilidad está en el Nevado Santa Isabel, que es este de acá. Y Nevado Santa Isabel es la opción A. La 36 entonces sería la opción. Pregunta 42. En la entrada de un casino se encuentra este afiche. Dice, la probabilidad de acertar es 6 de 10, la probabilidad de fallar es 3 sobre 10. Pero bueno, acá se está perdiendo un valor, ¿no? Debería ser 4 sobre 10 o 7 sobre 10 para que diera 10 sobre 10 y completara el 100%. Bueno, acá preguntan, ¿cuál es la inconsistencia que hay en el afiche? Precisamente es eso. Entonces veamos, la probabilidad de acertar es mayor que la probabilidad de fallar. Eso no tiene que ser igual, solamente pasa con las monedas. B, la suma de estas dos probabilidades debe ser 10 sobre 10. Eso sí tiene sentido, ese error que identificamos allí. Debe ser esa. C, la probabilidad de fallar es la mitad de la probabilidad de acertar, eso no es cierto. D, la probabilidad de acertar y de fallar es 9 sobre 20. Eso tampoco es cierto porque esa suma no la hago así. Bien. Sigamos entonces. Vamos con la pregunta número 43. Dice, un carro tiene 5 sillas, 2 en la parte delantera y 3 en la parte trasera, como se muestra en la figura. Una familia conformada por 2 padres y 3 niños
2 padres y 3 niños, va a ocupar las sillas del carro, teniendo en cuenta que solo los adultos pueden sentarse en las sillas de la parte delantera. O sea, cada adultos van adelante. Y que cualquiera de ellos puede manejar. De cuántas maneras distintas pueden los miembros de la familia sentarse en las sillas del carro. Bueno, acá tengo que hacer principio de multiplicación y luego principio de y luego sumar. Aunque bueno, no sería principio de multiplicación, sino variación con repetición, más bien. Entonces, adelante hay 2 puestos, ¿cierto? Tengo ahí 2 puestos. Y se puede sentar cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuánto pueden ocupar la primera silla? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos puede manejar. Y de copiloto, pues si uno va manejando, el otro es el que queda de copiloto. Entonces, 2 por 1, acá hay 2 opciones. Luego, debo mirar la parte trasera. Sabemos que hay 3 sillas. Y ellos se pueden sentar pues en cualquiera de las sillas que quieran, ¿cierto? Entonces, para la primera silla tengo 3 opciones, ¿sí? Tengo 3. Para la segunda silla tengo 2 y para la tercera silla tengo 1. Entonces, cuando multiplico todas estas opciones, pues me da 3 por 2, 6, por 1, 6. Entonces, adelante pueden ir 2 y atrás tengo 6 opciones. Entonces 6 por 2 me da 12. Multiplico las 2 opciones. Creo que había dicho que había que sumar, pero en realidad no se suma. Se multiplica. Entonces sería la C, que serían 12 opciones en las que se pueden sentar. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 44. Dice, para configurar una contraseña numérica, una persona decidió poner el promedio de la edad de sus 2 padres. 2 años después, la persona debió cambiar la contraseña. Sin embargo, el sistema no acepta que repita la contraseña que tenía. Así que la persona decidió utilizar de nuevo el promedio de la edad de sus 2 padres. ¿El sistema aceptará la nueva contraseña? Sí, yo creería que sí. Supongamos que los papás tienen uno 30 años y el otro tiene 32. ¿Sí? Entonces el promedio acá pues, va a ser la suma de estos dos y lo divido entre 2, o sea, 31. 62 divididos 31. Pasan 2 años. Ahora el señor o la señora tiene 32 y el señor tiene 34. Entonces yo hago la suma y esto me va a dar 33. O sea, el promedio aumentó solamente 2 años y el número está cambiando. Entonces yo creo que sí me podría servir la nueva contraseña. Entonces debo escoger entre la B o la D. La B dice sí porque al aumentar el número de años y mantener la misma cantidad de personas, el promedio también aumenta. Sí, eso es cierto. Y la D sí porque en este caso al aumentar 2 años la edad de cada uno de los padres, el promedio se duplica. El promedio no se duplicó, el promedio aumentó en 2 años. Entonces, nos quedamos con la B. Bien, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Por acá hay una que no tiene número. Vamos a trabajar esa. Dice, torta para 20 personas, torta para 30 personas. Teniendo en cuenta la anterior información, ¿cuál de los siguientes valores se puede calcular? Veamos que tenemos. Para 20 personas tenemos los gramos de azúcar, gramos de harina, cantidad de huevos y gramos de mantequilla. Y acá ocurre lo mismo. Entonces, el tiempo, me dice, ¿qué se puede calcular? El tiempo de cocción de 8 o 12 huevos a una temperatura de 180 grados centígrados. No, eso no se podría calcular. B, la longitud del diámetro de los moldes que cumplen la elaboración de cada torta, tampoco. El peso de los ingredientes que se requieren en la preparación. El peso de los ingredientes que se requieren en la preparación de una torta para 30 personas. Acá tengo peso, no sé cuánto pesan los huevos. Esa, pues, por los huevos sería la única que no podría calcular. Y la de la cantidad de cada ingrediente que se requiere en la preparación para la torta de 50 personas. Bueno, esta sí se puede porque tengo 20 y 30, o sea, sumaría estos dos. Y la cantidad, pues cuando no está en gramos, está en números, entonces es la D. Bien, veamos la pregunta que aparece con el número 11. La figura muestra una circunferencia con centro O y algunos segmentos trazados en esta, donde L, O y M
pertenecen a la misma red. De los siguientes segmentos, ¿cuál es el de mayor longitud? No sabemos que en toda circunferencia el diámetro es su cuerda más larga, entonces la longitud LM va a ser la que cumple esa condición, que tiene la longitud más larga. Bueno, siguiente pregunta, dice lo siguiente. Para calcular el arriendo mensual de un terreno rectangular se efectúa el siguiente procedimiento. Bueno, esta fue la misma pregunta que hicimos iniciando, que es la primera que hicimos, que es la B, 5.200.000, no la volveré a hacer entonces porque ya la tenemos hecha. 26. En la tabla se representan los 5 mejores puntajes de un examen saber 11 en el colegio. Entonces, mandé los 200 a los 350, no mentiras, a los 440 puntos. ¿Entre qué valores se encuentran todos los puntajes mostrados en la tabla? Bueno, acá vemos entonces que me están preguntando básicamente por el rango. Entonces, el menor valor es 200 y el mayor valor es 440. Entonces, debe ser entre 200 y 440. Y la respuesta correcta, pues, sería la B. Muy bien, siguiente pregunta. 27. Una empresa oferta una vacante de empleo en la que ofrece un salario básico de 950.000 pesos y 75.000 adicionales por cada año de experiencia que tenga el aspirante. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular el salario del aspirante? Entonces hay que multiplicar 750.000 por X, siendo X el número de años, y sumarle 950.000, que es el salario fijo. Entonces, la A dice multiplicar 950.000 por 75.000. No, eso no hay que hacerlo. Multiplicar 950.000 por los años de experiencia tampoco. Sumar 950.000, el resultado de multiplicar 75.000 por los años de experiencia. Esa sí es la correcta. Quedamos entonces con la C. Pregunta número 39. Para cada moneda que Miguel introduce en su alcancía en un día, al siguiente introduce el doble. El viernes insertó 512 monedas. ¿Cuántas monedas introdujo en la alcancía el miércoles de esa misma semana? Bueno, pues para saber eso tengo que dividir el 512 dos veces, porque cuando le saco la mitad al 512, encuentro la cantidad de monedas para el jueves, y cuando le saco mitad, pues encuentro las del miércoles. 512 dividido entre 2 me daría 256. Y la mitad de 256 pues sería 128, que sería la opción C. Lo encuentro dividiendo solamente dos veces el 512. Dividiendo dos veces no, sacando mitad dos veces. Bueno, pregunta número 4 tenemos acá. Dice, la gráfica muestra el porcentaje de ventas del último año de una empresa de álbumes musicales en 3 idiomas, inglés, francés y español. Acá tenemos entonces los porcentajes de venta y el idioma de álbumes musicales. Al ver la gráfica, un ejecutivo de la empresa interpreta que la menor parte de los álbumes musicales vendidos en el último año fueron del idioma francés. La interpretación del ejecutivo es correcta. Sí, efectivamente estamos viendo que francés es la menor. Entonces debo escoger entre la A o la C. La A dice sí, porque la barra de los álbumes de francés está en el extremo derecho de la gráfica. O sea, lo pongan a la derecha o a la izquierda, no importa, lo que importa es la altura. Entonces debe ser la C. Sí, porque la barra que representa los álbumes vendidos en francés es la de menor altura. Entonces ahí contesto la C. Por ser de menor altura, es que me sirve. Listo, ya para terminar con este cuadernillo, vamos con la pregunta número 40. Dice, la covarianza es una de las medidas estadísticas que se calcula para datos. Acá muestra un conjunto de datos x1 hasta xn y un conjunto y1 hasta yn de dos variables aleatorias x y y de la siguiente manera. Entonces tenemos que la covarianza es la sumatoria del producto x por y sobre n menos el promedio de x y y. Dice que, bueno, acá me dice que n es la cantidad de datos, x y y son los promedios y que esto es la sumatoria de la productoria. ¿Para cuál de los siguientes conjuntos de datos es posible calcular la covarianza siguiendo el procedimiento anterior? Debemos ver en cuál
de los procedimientos me muestran variables cuantitativas, que es donde yo puedo calcular, sacar, por ejemplo, promedios. Acá veo que tengo fechas. Yo a la fecha no le puedo sacar un promedio. Acá tengo edad y peso. Las dos son variables cuantitativas continuas. Entonces, me sirven. Esta B puede ser la correcta. La C, tengo mes y tengo probabilidad de lluvia. Estas son variables que se pueden llamar cualitativas. Y acá tengo también variables cualitativas. Entonces, las únicas que son cuantitativas continuas serían las de la edad y peso, que es la B. Bien, así entonces terminamos este cuadernillo. Muchas gracias.